Muy buenos días tengan todos ustedes, alumnos. Si se dan cuenta, ahorita estamos manejando las clases en línea principalmente por los reglamentos que nos están dando en dirección. Vamos a empezar hoy viendo lo que es la teoría crítica y la escuela de Frankfurt. Nosotros ya habíamos comentado mucho sobre algunas escuelas y muchas teorías. Principalmente habíamos visto la teoría comprensiva con Max Weber y habíamos visto sus principales postulados, lo que es pretender comprender interpretar y explicar a la sociedad, ver el estudio que se centra en los individuos más que en la sociedad, etcétera, etcétera, la acción social, la realidad social, etcétera. De igual forma, nos va a ayudar mucho que ustedes vuelvan a revisar los apuntes que ya habíamos tenido sobre todo lo que viene siendo el estructural funcionalismo y lo que viene siendo junto con Karl Marx, ir viendo toda la secuencia de clases, ver lo que es el socialismo, ver lo que es el comunismo y se acuerdan los ejemplos que habíamos puesto en en el pizarrón. Eso nos van a ayudar demasiado, ¿ok? Bien, ahora lo que nos toca ver es la escuela crítica o la escuela de Frankfurt. Esta escuela es muy interesante porque si hablamos históricamente, esta se da más o menos en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y si se dan cuenta, estos postulados, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber muchos establecimientos sobre el socialismo y sobre el comunismo, y sobre todo el capitalismo. Esa es la parte más importante que debemos de tener, que es lo del capitalismo, ¿ok? Bien. Punto interesante es que esto se da mucho después. Ahora, esta escuela empieza a tener, digamos, como que diferentes generaciones, por así decirlo, o diferentes pensadores que empiezan a postularse de esa forma. Vamos a ver hoy los dos primeros y después vamos a ir checando los demás para ir viendo con calma y ir viendo sus postulados que se tenían. Porque si nos damos cuenta, muchos de ellos tienen postulados idénticos, sin embargo cada uno se va como que a diferente orden, y eso es lo que tenemos que ir viendo para que no nos podamos confundir, ¿ok? Bien. Otra cosa muy importante es que, como les he dicho, el hecho histórico es que se da mucho lo que es en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo esto del capitalismo y el socialismo y el comunismo se empiezan a dar mucho en boga. Se dan cuenta como que el choque cultural, les digo que es en la Guerra Fría. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial ellos empiezan a ver todo lo que empieza a ocurrir. Bien, vamos a empezar viendo qué es la teoría crítica o la escuela de Frankfurt. Bien, para empezar con esto vamos a ver que la escuela de Frankfurt o la teoría crítica es un conjunto de ideas propuestas por una serie de intelectuales, como ya les había comentado. Muchos pensadores, muchos filósofos, inclusive músicos, empiezan a crear estas teorías y todos ven que están como que juntos en los mismos ideales. Bien, por una serie de intelectuales neomarxistas. Les digo que ver mucho a Marx, ver mucho el estructural funcionalismo y todo lo que hemos visto nos va a ayudar mucho. Les sugiero que le den un repaso a todos los apuntes que hemos tenido en clase. Bien. ¿Qué pretende un cambio social radical? Aquí es algo muy importante porque al momento de hablar de radical, esto significa que ya habíamos comentado, no sé si ustedes se pudieron haber dado cuenta, sobre el cambio que quería Marx adelante de lo que son las sociedades o las clases, ¿no? Acuérdense que existían dos tipos de clases, que era la que teníamos la clase baja y la clase alta, o el proletariado, también se acuerdan que le habíamos platicado de ello. Bien. A partir de los individuos que la componen. Bien, hay principales propuestas que se van dando generales, por supuesto, porque cada uno va dando ya datos más específicos, pero los datos más generales son estos. Bien, en primero tenemos que el carácter crítico de la teoría social. Bien, si se dan cuenta, nosotros ya habíamos platicado mucho de la teoría social, ya habíamos platicado mucho del individuo y ya habíamos platicado demasiado sobre cómo se va componiendo. Bien, este va a ser un carácter fundamental para que nosotros podamos visualizarlo y que ellos sean demasiado críticos ante los hechos que se están sucediendo, principalmente históricos. Les vuelvo a recordar, estamos viendo o estamos en época de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces los cambios que se van dando en toda Europa, en todo y en parte de Rusia, todos esos rumbos, pues se van dando de una manera muy interesante. Bien. Propone la construcción de una sociedad más junta. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado sobre la teoría comprensiva y que esta no era como que demasiado interesante o que no era demasiada o que no tenía una demasiada claridad, digamos, en el punto de la sociedad? Siempre eran como que conjuntos o individuos, ¿no? No existía ese conjunto, eran más los individuos. Bien, aquí lo que propone es que ya es una sociedad más junta y que sobre todo pueda ser más enfocada a ello, ¿no? A una sociedad y no más a un individuo. Es lo que íbamos checando. Bien.
En el tercer postulado tenemos que se considera que el hombre es responsable del cambio social, porque es quien transforma la realidad social a través del tiempo, con lo que ya habíamos platicado igualmente, ¿no? Ya habíamos visto que prácticamente en todas las ciencias sociales vamos a platicar del individuo, vamos a platicar de las sociedades y cómo se va comportando enfrente de ellas. Ahora, aquí lo que vemos es que aunado al segundo punto, es que si la sociedad está más junta, los individuos pueden hablar o pueden relacionarse de una forma muy diferente, a lo contrario de lo que habíamos visto de la teoría comprensiva. Bien, aquí lo que nos menciona es que si todos estos se juntan y hacen un cambio radical, hacen que la sociedad pueda tener un sistema muy diferente al que ya se había comentado, ¿verdad? Bien, algo aquí que podemos checar es que se transforma la realidad social a través de un tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo histórico. Acuérdense que todo esto lo vamos platicando de acuerdo a los tiempos históricos que se van viviendo. Yo quiero que también chequen en su libreta, habíamos comentado sobre los tipos o las formas de clases que había a través del tiempo. Esto nos va a ayudar demasiado a entender mejor este punto. Ok, bien. En el cuarto punto tenemos que está en contra del principio marxista. Acuérdense que el principio marxista era el sistema del capitalismo y la sociedad del consumo, de la lucha de clases principalmente, era lo que habíamos como que platicado bien. De que el individuo está condicionado por la estructura social, exactamente lo que habíamos dicho, ¿no? Que por qué existían clases bajas o clases altas, ¿no? Si prácticamente lo que decía el capitalismo es que tenía que haber como que esa apertura de mercados. Sin embargo, aquí lo interesante es que esa estructura de mercados no puede ser como que tan justa, porque muchas de las propiedades o muchas de las riquezas ya habían sido heredadas y sobre todo habían sido robadas, como lo podía decir Marx, de las personas, ¿no? Que no existía como que este conjunto de oportunidades que podían tener todos. Sin embargo, aquí lo único que iba sucediendo, pues es que era una sociedad desigual, ¿no? Era lo que habían dicho, la lucha de clases, por seguir diciendo el mismo ejemplo, ¿ok? Bien. En lugar de eso se preocupa por asegurar su libertad. Acuérdense también lo que habíamos comentado de que en el libro del Capital habíamos dicho que muchas de las personas trabajaban, pero inclusive ya no lo hacían de una manera productiva, ¿no? Que las primeras horas que habíamos visto que habían trabajado ellos era lo que inclusive tenían que cumplir con su sueldo y con la empresa o con la industria, ¿no? Porque principalmente sucede en industrias, la revolución industrial y se va viendo todos estos cambios, ¿no? Sino que sin embargo, aquí lo que empieza a suceder es que el cambio o la libertad que no tienen y que ellos quisieran tener es que esas horas de estar trabajando, ¿cómo se puede decir? Ese trabajo que tienen la clase obrera, pues se vaya reduciendo, ¿no? Se vaya reduciendo. Por seguir poniendo el mismo ejemplo que habíamos platicado en el capital decía que las primeras horas que se trabajaba tenían que haber sido en primera una producción para la industria y en segunda para pagar el salario. Y las siguientes horas que se estaba trabajando pues ya eran simplemente porque la industria quería seguir explotando al trabajador, explotando al obrero. ¿Ok? Bien. Entonces es más o menos lo que ellos quieren. Ellos están en contra de todo lo que decían, de todo lo que se postulaba en base al capitalismo, o sea que estaban a favor de Marx, ¿ok? Eso es algo muy importante y es algo que se tiene que ir viendo. Por eso yo inclusive les he comentado otra vez, chequen sus apuntes para seguir checando eso y que ustedes me puedan entender mejor, ¿ok? Bien. Denuncia el capitalismo que manipula y explota a la clase trabajadora, lo que habíamos platicado. Todo esto que les vengo diciendo, si se dan cuenta, vamos en base a un hilo conductor, ¿ok? Bien. Así como la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, lo que habíamos dicho. La diferencia entre capitalismo, entre socialismo y entre comunismo se va dando principalmente por ver a Marx. Y es algo muy interesante porque en filosofía se entiende mucho. Vamos a tener en las siguientes clases algunas lecturas complementarias, principalmente yo creo que de filosofía, para poder ir checando mejor cuáles son estos temas. ¿Ok? Bien, existen otras más que no están anotadas, sin embargo, son muy interesantes. Esas son como que las principales. ¿Ok? Bien, existe también la revaloración de los factores individuales como determinantes de la acción humana.
O sea, aquí los factores individuales son muy interesantes, pero siempre aunados también a lo que viene siendo la interacción en las sociedades, ¿no? Acuérdense que la teoría crítica menciona bien esto, ¿no? Hay que referirnos otra vez al segundo punto, que es propone la construcción de una sociedad más junta. O sea, el ser humano individual no es tan grande como lo puede ser el ser humano en conjunto. Y sobre todo esto nos podemos ir al cambio social, al cambio transformador a través del tiempo histórico que nos va mencionando. Eso es más o menos lo que vamos a ir checando. Igual acuérdense que cualquier duda o comentario me la pueden ir dejando en un comentario y nosotros ahí nos vamos retroalimentando entre todos. Ok, bien. Otro también muy interesante es que menciona que denuncia el capitalismo moderno, que ya les había comentado de esto de las industrias, y plantea la posibilidad de que pueda haber un consenso, apoyo y comprensión entre los diferentes sujetos y grupos sociales que conforman a la sociedad. Si se dan cuenta, ya hay un apoyo o una comprensión, y que eso significa que ya tiene que ver o que ellos proponen una sociedad más conjunta, pero sobre todo sin clases sociales. Es más o menos lo que se va a ir dando. Lo vamos a ir checando poco a poco en base a los diferentes eh, ilustrados que nos van mencionando estos temas. Acuérdense que esta sociedad o esta escuela, por decirlo así, esta teoría crítica se da en una escuela principalmente de muchos intelectuales que pues van dando estos tipos de postulados. Ok, bien. Vamos a ir viendo el principal precursor o el que inició más o menos estas situaciones, aparte de Marx, que fue como que su guía, y el primero es lo que es el principal exponente es Theodor W. Adorno. Bien, este es un personaje muy interesante, ya que lo que empieza a hacer es descubrir los estigmas de la historia en las trivialidades y productos de la cultura. Si se dan cuenta, aquí hay dos frases muy interesantes. La primera es los estigmas de la historia. La historia, acuérdense que seguimos hablando de tiempo histórico y de los principales cambios que se tenían de acuerdo a lo que es todo lo conllevado a la Segunda Guerra Mundial, los cambios sociales que exponían en ese momento. Bien, algo muy interesante es que él nació en Frankfurt, o por eso también se llama la Escuela de Frankfurt, el 11 de septiembre de 1903. Estudió sociología, psicología, filosofía y música en la Universidad de Jonas Johann Goles. Bien, él hizo muchas cosas muy interesantes. Bien, él hizo demasiadas obras. Entre las principales encontramos lo que son fragmentos filosóficos hechos en 1944, la dialéctica de la ilustración, un tema muy interesante ya que empieza a platicar más sobre las situaciones de las ciencias y cómo éstas se tienen que ir exponiendo en base a las clases. Es algo muy interesante. Lo que tenemos, la mínima moralia, ese se dio en 1951, tenemos la dialéctica negativa en 1966 y tenemos la teoría estética inconclusa y póstuma, o sea que no fue como que dado sus postulados demasiado bien. Bien, eso se dio en 1970. Bien, el principal postulado que se tiene que ir viendo con lo que es Theodore es algo muy interesante y es la interpretación pésima de la ilustración. Sobre todo aquí nos menciona que para que la ilustración es solo una idea del mercado denominado en la institución por las industrias culturales y sociales de la comunidad. Vamos a poner un ejemplo más claro y más sencillo. Aquí lo interesante o lo que tenemos que ir checando es que él menciona que la ilustración se tiene que ir dando principalmente como un enfoque hacia a las clases sociales. No estoy hablando de solamente de una o dos, sino que estoy hablando a todas las clases sociales, ya que aquí lo que sucede es que los mercados empiezan a crear un tipo de negocio, inclusive con la ciencia, ¿no? Inclusive por eso hablamos de todo esto de la ilustración, ¿no? Entonces es más o menos lo que él tiene que ir postulando. Es un tema muy interesante y en base a esto vamos a tener nuestra primera asignación, que esto es investigar quién fue en toda la biografía de Theodore y ver sus principales postulados. El principal ya se los comenté, que es el de la ilustración, el del mercado y en la denominación de cómo se va a tener que ir dando esto. Pero también existen otros muy interesantes. Aquí lo que tenemos que hacer es poner los principales postulados, me gustaría, perdón, que estuvieran en su libreta y de ahí tomaron ustedes una imagen para que ustedes lo pudieran mandar a la asignación que se va a hacer posteriormente en Edmodo. Esto va a ser algo muy interesante, ya que el hecho
de que tengan todos sus postulados en su libreta nos va a hacer que podamos hacer una tabla al finalizar todos y podamos ver los principales exponentes y las principales ideas que ellos iban aportando a esta estructura. Como les digo, son muchos exponentes, pero y cada uno nos tomaría mínimo un mes, así que los vamos a ir viendo poco a poco y los vamos a ir viendo de una manera que puedan ser entendidos, ¿ok? Bien, entonces ese es el principal, siendo Teodoro W. Adorno, ¿ok? Bien, seguimos con el siguiente, que es Walter Benjamin. Bien, Walter Benjamin es uno de los más ilustrados o uno de los más grandes que hay, principalmente porque él fue judío y alemán. O sea, si se dan cuenta, seguimos hablando de esta época o esta situación que se viene dando en lo que es todo lo... se viene dando en todo lo que son los... en la historia que que se va dando. Y uno de los principales que encontramos aquí también, o algo muy interesante, es que él tiene una ideología marxista. Les digo, todos se van a ir dirigiendo a lo que ha hecho Marx, ¿ok? Todo este postulado de este economista filósofo son muy interesantes, ya que ellos, les comento, al ver las clases sociales, pues se tiene que ir checando todo esto, ¿ok? Bien. Otra parte muy interesante de aquí es que se viene dando lo que es su postulado principal, aparte de que tiene, les digo que demasiados, su principal postulado es que el arte ha dejado de ser significativo y se ha convertido en un bien de consumo y del valor del mercado. Si se dan cuenta, el primero ya había comentado o ya había visto todo lo que había sido en base a la ilustración, al pensamiento. Ahora aquí lo que nos menciona Walter es el principal postulado, pero en base a las artes, ¿no? En base a todo lo que viene siendo, digamos que el alma o las bellas cosas que se encuentran, ¿no?, en el mundo, ¿no? Si se dan cuenta en este momento, ya empiezan a existir la fotografía, empiezan a existir el video, ya empiezan a existir, ya existía la escultura, todas estas situaciones, la música también, que se van dando en base a que todo esto que se tiene que ir checando históricamente, pues él ve que se está corrompiendo y se está corrompiendo principalmente por las industrias que hacen que en vez de que sea un arte significativo, como aquí lo menciona, o que fuera un arte que nos dejara algo y que fuera de libre consumo, por así decirlo, pues no, sino que ya se le da un valor y que se está haciendo un negocio, ¿no? Inclusive ahorita todavía se puede ver este postulado y se siguen viendo... aparte de que estas personas ya tienen como que muchos años, y aparte de que sus postulados se pueden ir cambiando en base a otros sociólogos que vienen en base a los años, estos como que son los catalizadores de lo que más o menos se empieza a dar, y que inclusive aún ahorita en esta fecha se siguen haciendo varias, por así decirlo, varias, ¿cómo podemos decirlo? Varias situaciones o se vienen haciendo varios ejemplos todavía que se pueden aplicar al día de hoy, ¿no? Bien, por consiguiente también tenemos las obras de Walter Benjamin. Tenemos El origen del drama barroco alemán, hecho en 1928. Tenemos El lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres en 1916 y La tarea del traductor en 1996. Bien. Al finalizar vamos a ver lo que es el video que está puesto ya en la liga, y vamos a hacer un reporte de ese video siguiendo las 10 cosas indispensables para entender el pensamiento de Walter Benjamin. Por último, se va a mandar también este reporte a la asignación correspondiente. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima semana.